Pero muy buenas noches, los saludamos y le damos la bienvenida nuevamente a un tiempo con la palabra de Dios. Damos bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se conectan semana tras semana a nuestras transmisiones aquí por nuestra página de Identidad Pentecostal, a través del Facebook, a través de YouTube. Ahora también, gracias al Señor por esta bendición, damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros hermanos de la fe. Saludamos a nuestra iglesia Identidad Pentecostal, sus anexos, Soliverde, Subiría también. Saludamos a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas, que el Señor bendiga ricamente. Saludamos a nuestros pastores, a todos los obreros y obreras de Identidad Pentecostal. Que el Señor los bendiga rica y gloriosamente, llenándolos de su paz, de su gracia y su inmensa misericordia. Y bueno, y aquí estamos una vez más, listo, dispuesto a hacerle compañía a usted que se encuentra allí en su hogar, quizás haciendo las tareas, o quizás se encuentra allí en su trabajo, quizás y desde allí nos está siguiendo a través de las plataformas digitales. Le damos la bienvenida en esta noche y una vez más para hacerle compañía, una vez más para que la palabra del Señor fluya, corra y entre allí en su vida, en su hogar, en sus corazones. Saludamos a todos nuestros seguidores de Identidad Pentecostal, familiares, amigos, conocidos que están allí siempre reproduciendo y acompañando nuestras transmisiones. Y bueno, que el Señor bendiga ricamente, que la palabra del Señor siempre sea bienvenida en su hogar, siempre usted tenga la buena predisposición de conectarse allí, de reproducir nuestras prédicas, nuestros mensajes, nuestra enseñanza, que es lo que va a edificar nuestras vidas, que es lo que va a edificar nuestra fe. Damos gracias al Señor por eso y bueno, y siempre estén allí listos, dispuestos a recibir la palabra del Señor en su hogar y que el Señor los bendiga rica y maravillosamente. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo con la palabra del Señor y estamos llevando adelante estos principios de fe que estamos compartiendo en este tiempo con cada uno de ustedes. Hemos tenido una maravillosa experiencia compartiendo palabra del Señor, palabra de gracia de parte del Señor, y ahora estamos introduciéndonos en el tema de la fe, en estos principios de fe que tan importantes que son, ¿no es cierto? Es importantísimo la fe que nosotros podamos desarrollar, que nosotros podamos tener, que nosotros podamos ir adquiriendo en la presencia del Señor, ya que la Biblia nos dice para todos que somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿no es cierto? Y siempre haremos hincapié en este maravilloso complemento que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? En este maravilloso dúo, para llamarlo de cierto modo, la fe y la gracia. La fe que nos lleva a la gracia, al poder de Dios que obra allí a favor de nuestras vidas, el favor del Señor, que no nos los merecemos, que no lo ganamos, pero Él nos lo da porque Él es bueno. Y Él lo que requiere, lo que nosotros necesitamos para acceder a todo ese conjunto de bendiciones que el Señor tiene por gracia para nosotros, es la fe. A través de la fe podemos acceder a las bendiciones, a las ricas bendiciones de la gracia del Señor, y es a través de la fe. Así que contento con el Señor de poder compartir junto con ustedes ahora en este tiempo con la palabra del Señor estos principios de fe, mis amados hermanos. Y en esta noche vamos a edificar nuestra fe, vamos a mirar cómo la palabra del Señor nos dice que debemos edificar nuestra fe, cómo edificamos nuestra fe, cómo podemos ir desarrollándola. Siempre recordemos, siempre yo recuerdo este pasaje en donde los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, ¿no es cierto? Ellos querían que el Señor les diera una fe grande, y entonces el Señor les habló de que con una fe muy pequeña, como de un grano de mostaza, le dijo Él, pero puesta en el lugar correcto, esa fe puede llegar a desarrollarse en una fe poderosa, en una fe grande. Y todos tenemos esa fe, todos tenemos ese pequeño sentir de fe, ese pequeño grano de fe que necesitamos ponerlo en el lugar correcto para que ello se vaya desarrollando. Así que vamos a ir en esta noche, vamos a introducirnos en las Escrituras, en la palabra del Señor, para mirar en estos principios de fe
¿Cómo edificamos nuestra fe, no es cierto? ¿Cómo desarrollamos nuestra fe? Debemos saber que podemos desarrollar nuestra fe, que nuestra fe debe crecer. Debemos llevar nuestra fe al gimnasio espiritual del Señor, ¿no es cierto? Cuando vemos la gente que hace deporte, que practica físico-culturismo y todo, cómo ellos van a sus gimnasios y practican, ¿no es cierto? Levantando allí cosas. Al principio comienzan levantando cierto peso y a medida que se van desarrollando le van añadiendo más peso a ellos para que puedan ir desarrollándose más sus músculos y su cuerpo, ¿no es cierto? Y así debe ser en el espíritu, mis hermanos. Nosotros debemos de llevar nuestra fe al gimnasio espiritual del Señor y allí ir desarrollando nuestra fe ahí, trabajando en la presencia del Señor para que nuestra fe se vaya desarrollando, para que se vaya creciendo. Eso debemos saberlo, mis amados hermanos, para que a su misma vez, cuando tengamos, a cada vez que tengamos más fe, vamos a ir pudiendo adquirir más bendiciones de la gracia del Señor. Porque es la fe, mis amados hermanos, las que nos lleva a adquirir las bendiciones de la gracia del Señor. Y vamos a mirar en esta noche, en un libro de la palabra del Señor, en el libro del apóstol Judas, que no es muy popular el libro del apóstol Judas, ¿no es cierto? No lo usamos mucho, pero aquí, mis amados hermanos, hay algo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y se encuentra, este libro tiene un solo capítulo, es de un solo capítulo el libro del apóstol Judas. Y en todos sus contextos nos habla de guardar nuestra fe, de que contender por nuestra fe, ¿no es cierto? Contender ante las adversidades, ante lo que nos rodea, ante las realidades que muchas veces golpean nuestra fe. Y allí el apóstol Judas, su recomendación es que debemos contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros. La fe que en algún momento el Señor ha dado a nuestras vidas, o mejor dicho, las promesas que el Señor ha puesto para nuestras vidas, ya que la palabra del Señor nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, o por recibir algo directo de parte del Señor para nuestra vida, o de recibir algo en nuestro espíritu. Cuando el Señor nos ha llamado a su presencia y nos ha dado el Espíritu Santo maravilloso, el apóstol Pablo dice así en el libro de los Corintios que Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros sepamos lo que Él quiere de nosotros, para que nosotros sepamos la voluntad de Él para nosotros. Que la función del Espíritu es que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas, ¿no es cierto? Y allí, en esa voluntad, vamos a tener que luchar muchas veces, contender ardientemente entre lo que el Señor quiere de nosotros y lo que la realidad nos quiere a veces impulsar a hacer. Muchas veces nuestra fe va a ser golpeada, va a ser puesta a prueba, va a ser allí atacada por las fuerzas del enemigo, va a ser atacada por Satanás, el diablo, porque la fe es lo que decíamos recién, es la que nos va a llevar a tomar las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, bendiciones que Él nos da, que Él nos regala, y que nosotros las podemos tomar a través de la fe. Entonces, así la recomendación del apóstol es que debemos contender ardientemente, y se nos dice que vendrán tiempos difíciles para la fe, que vendrán tiempos complicados para la fe. Entonces el apóstol nos da alguna serie de consejos que bien hacemos nosotros, que son consejos del Espíritu Santo para el desarrollo de nuestra fe, para guardar nuestra fe. El apóstol Pablo dijo que él había peleado la buena batalla de la fe. Tener fe implica que vamos a tener que pelear, contender para guardar nuestra fe. Él dijo que él había peleado la buena batalla de la fe, que él había guardado la fe. Todo eso nos enseña que la fe es algo que tenemos que cuidar, algo que no solamente debemos desarrollar, sino que debemos cuidar. Debemos estar siempre allí pendiente de cómo está nuestra fe, de cómo está la fe que el Señor nos ha dado, si todavía estamos confiando en lo que el Señor ha hablado en nuestra vida, o si la realidad nos está llevando por caminos diferentes a lo que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, a lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas.
Y este libro del apóstol Judas nos habla sobre esas cosas. Nos habla sobre la fe que debemos contender, que debemos guardar, atesorar, cuidar nuestra fe, amar a nuestra fe, mis hermanos. Cuando nosotros amamos algo, ya está. Lo cuidamos, estamos pendientes, queremos que esté bien, queremos que esté allí lo mejor posible. Invertimos tiempo, en caso se invierte dinero en guardar cosas que uno ama, ¿no es cierto? Si nosotros amamos nuestra fe, vamos a estar pendientes de eso, cuidando allí, mirando cómo se encuentra nuestra fe, que no esté lastimada, que no esté herida, que no haya desaparecido. Así que el Señor bendiga ricamente en esta noche. Y yo quería citar un pasaje de este libro del apóstol Judas que está en el único capítulo 1, verso 20. ¿No es cierto? Porque Él nos dice que debemos cuidar, contender, pero a su misma vez nos dice que debemos edificar nuestra fe. Y dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice aquí el apóstol Judas, nos enseña la palabra del Señor, que debemos edificar nuestra fe. Dice que debemos edificar nuestra santísima fe, que es algo que está apartado, separadísimo en nosotros para guardarlo, para cuidarlo, para que no vengan las adversidades, para que no vengan los inconvenientes, para que no vengan las realidades que muchas veces nos toca vivir en este tiempo, a golpear, a lastimar. Me acuerdo que en una oportunidad el Señor les enseña a los discípulos y les dice, le enseña el principio de los 2 cimientos. Le dice, cualquiera que oye mis palabras, y sabemos que la fe viene por el oír la palabra del Señor. El Señor dice, cualquiera que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Dice, y vinieron los vientos, vinieron los ríos, golpearon contra ellos, vinieron las tempestades y la casa no cayó porque estaba sobre la roca, le dijo el Señor. Dice, pero también, dice, el que oye estas palabras, el que recibe fe, pero no la obedece, no la guarda, no contiende, no atesora, no pelea la buena batalla de la fe. Dice, el que recibe esta palabra y no la pone por obra, lo compararé a un hombre imprudente que edificó su casa sobre la arena. Y entonces vinieron los vientos, vinieron los ríos, vinieron las tempestades, y golpearon fuerte contra esta casa, y esta casa se cayó porque no estaba fundada sobre la roca, no estaba edificada en el lugar correcto, no estaba edificada como el Señor nos enseña que tiene que estar edificado, en la presencia del Señor. De allí, de esa parábola que el Señor le contó a los discípulos, ya ahí sabemos, dice que vendrán ríos, ya sea que obedezcamos o no obedezcamos. Dice que vendrán ríos, que vendrán vientos, que vendrán tempestades y van a golpear. O sea, que si recibimos el mensaje, la palabra que el Señor tiene para nosotros, el rema que el Señor tiene para nosotros, la palabra viva para este tiempo, para nuestra vida, y la obedecemos, van a venir los vientos, los problemas, las dificultades, las aflicciones, y van a golpear. ¡Pum! Pero no se va a caer nuestra fe. Del mismo modo, si recibimos la rema del Señor y no la podemos poner por obra, no la cuidamos, no la guardamos, los vientos van a venir igual. De un modo o de otro modo, los vientos, las tempestades, los problemas van a venir igual. Está en nosotros cómo edificamos, está en nosotros en dónde edificamos nuestra fe para que nuestra fe soporte el día de la dificultad, el día de la aflicción, para que nuestra fe soporte cuando viene el problema a golpear a nuestra vida, para que la fe soporte todo lo que viene a nosotros, hasta mientras tanto esperamos la gran
bendición del Señor, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, mientras esperamos por la gracia del Señor, las bendiciones que el Señor nos ha dado, y es lo que nosotros guardamos, y es lo que nosotros creemos, porque lo hemos recibido de parte del Señor. Amén, amén a eso, mis amados hermanos. Debemos saber que debemos edificar correctamente en la presencia del Señor. Aquí dice que debemos edificar nuestra fe orando en el Espíritu Santo. De allí viene, como hablábamos en el capítulo anterior, la fe tiene su origen en Dios, en la presencia del Señor. La fe tiene sus raíces en el Señor. Él es el creador de la fe. Y nosotros debemos ir a su presencia, debemos introducirnos, conectarnos con su Espíritu Santo para edificar nuestra fe. Siempre lo pongo por ejemplo porque es algo que he aprendido del Señor, de la fe de Abraham, ¿no es cierto? Lo que la Biblia nos enseña de ello. 75 años cuando él recibió la promesa de parte del Señor, cuando él recibió lo que el Señor le dijo que iba a hacer, hasta que pasaron 25 años, mis hermanos, 25 años, amigos, amigas, familiares que están allí escuchando, hasta que él recibió lo que el Señor le prometió. Y no hay manera humana de esperar 25 años, mis hermanos, por una promesa. No hay manera humana. Olvídese de poder esperar tanto tiempo. Y Abraham es llamado el padre de la fe. Pero ¿y por qué él pudo soportar tantos años? El secreto está que él edificó su fe en la presencia del Señor, lo que nos dice aquí el apóstol Judas, porque la Biblia nos enseña desde el primer capítulo que el Señor le habló a Abraham de que él iba a ser heredero, que iba a ser padre de muchedumbre, y cuando él no podía tener hijos, hasta el cumplimiento de que él tuvo a Isaac en sus brazos, la Biblia nos enseña que entre un acontecimiento y el acontecimiento en donde él ve lo que se le había sido prometido, la Biblia nos enseña que el Señor lo visitaba de tiempo en tiempo. La presencia del Señor venía a él y le daba un toque fresco, le recordaba su promesa, le recordaba de su amor, le hacía recordar de cuánto él lo amaba y de lo que él iba a hacer en su vida. Es necesario que nosotros podamos edificar nuestra fe en la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos. La realidad muchas veces nos va a golpear, la realidad muchas veces nos va a atacar, la realidad nos va a decir muchas cosas que quizás no tienen nada que ver, es más, no tienen nada que ver con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces nosotros debemos edificar nuestra fe en la presencia del Señor, en lo que el Señor nos dice, en lo que el Señor habla de nosotros, en el amor de Dios que se derrama en nuestras vidas, en la gracia del Señor que Él derrama sobre nuestras vidas. Debemos edificar así nuestra fe. Hay un claro ejemplo en la Biblia de que podemos tener bendiciones del Señor, pero podemos estar yendo por otro camino, que podemos estar, aunque el Señor diga cosas maravillosas de nosotros podemos mismos boicotear las promesas del Señor para nuestras vidas. Y eso se encuentra, que nosotros podemos mirar eso, lo que le pasó a Job, mis hermanos. La Biblia dice que el Señor hablaba maravillas de Job, ¿o no? Dice que el Señor decía: miren mi siervo, temeroso, piadoso, no hay otro como él sobre la tierra. El Señor hablaba maravillas de Job. Y Job, cuando su fe fue atacada, fue golpeada, fue herida, fue lastimada, Job se maldecía. Para Dios era lo mejor que tenía el Señor en ese momento aquí en la tierra, Job. Pero Job se maldecía el día en que nació. Maldito el día en que nací, dijo él. Yo, mis amados hermanos, pienso y creo firmemente que el error que tuvo Job fue no haberse metido en la comunión con el Señor cuando le sobrevinieron todos esos ataques. Y me apoyo en eso en las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan que en el libro de Job,
En ningún momento aparece el Señor hablando directamente con Job. El Señor estaba en su trono y Él hablaba bien de Job. Job estaba en la tierra y hablaba mal de él. Estaba todo mal para él. Y encima tenía unos amigos así maravillosos que le daban unos consejos bárbaros. Todo el libro de Job pasa en el diálogo entre él, su esposa, él y sus amigos y lo que él pensaba de él. No aparece el Señor hablándole a Job. Al final del libro, creo que en el capítulo 43, allí se presenta al Señor y lo confronta a Job. Y el Señor le comienza a hablar. ¿A dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice el otro? El Señor comenzó a darle claridad, visión a Job, la visión correcta de lo que él pensaba y quería hacer con él. Entonces Job allí se arrepintió y dijo: hasta aquí no te conocía, Señor. Hablaba lo que no sabía, mas ahora mis ojos te ven. ¿Se dan cuenta cómo no estar en la comunión, cómo no entrar en la presencia del Señor para que nuestra fe se mantenga así edificada, y lo que ya hemos edificado, que no venga nadie a golpearlo y a tirarlo por tierra? Puede ser algo que pase completamente a lo contrario, a lo que el Señor quiere, cuando no estamos allí en la presencia del Señor, cuando no buscamos edificar, cuando no buscamos al Señor y lo que Él quiere para nosotros. Déjenme decirle, mis hermanos, por mi humilde experiencia, por la gracia y misericordia del Señor, que un día el Señor me llamó a su presencia, que la mayoría de las veces que nosotros vamos a la presencia del Señor con nuestros pensamientos, el Señor tiene que corregirnos. El Señor tiene que corregirnos para Él demostrarnos quién es Él, qué es lo que puede hacer, cuánto nos ama, cuánto se interesa por nosotros, y que Él nos ha llamado no para dejarnos a mitad de camino, sino para consumar su obra completa en nosotros y en lo que Él ha planificado para nosotros. Las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, que no tenía de las cosas que el Señor ha preparado para nosotros, hasta que no nos son dadas por revelación en la presencia del Señor, por visión del Señor, o quizás en sueño, pero todo de la presencia de Él. Aquí el consejo del apóstol es que debemos edificar nuestra fe en el Espíritu del Señor, en la unción, en la presencia del Señor. Qué maravilloso es que podamos comprender esto y de saber que nuestra fe no depende de nosotros. No depende de lo que nosotros podamos hacer, sino que depende de lo que Él pueda hacer, de lo que Él desarrolla en nosotros, de lo que Él habla a nosotros. Después sí depende de nosotros que guardemos eso, que atesoremos, que lo guardemos, que peleemos en contra de las circunstancias. No estoy diciendo con esto que vamos a negar la realidad, no es negar la realidad, sino es saberlo por venir. Está bien, mi realidad indica que mi taza es blanca, pero mi porvenir, mi futuro, es que el Señor dice que mañana mi taza va a estar decorada, va a estar llena. Eso es guardar la fe. Está bien, sí, la realidad es esto, pero no me quedo detenido ahí, no acepto eso. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que mi taza va a estar llena, que mi taza va a estar toda decorada. Peleemos por la fe, guardemos la fe, mis amados hermanos. Guardemos la fe que viene en la presencia del Señor a nuestra vida, pero que sea la fe que el Señor tiene para nosotros. Que sea la fe, mis amados hermanos, que el Señor tiene para nosotros. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, mis amados hermanos, en donde nosotros mismos, como dije hace un rato, boicoteamos nuestra fe. Nosotros mismos muchas veces somos predicadores de nuestra fe. Y todo lo que no venga de parte del Señor, la fe que viene de parte del Señor se va a arraigar en nuestro corazón y va a ser muy difícil que el enemigo la saque. Pusimos el ejemplo de los cimientos. Cuando la fe del Señor está edificada por el Señor en nuestra vida, estamos edificados en la roca y van a venir las dificultades y nos van a golpear y demás.
Pero cuando la fe que nosotros tenemos es una fe humana, una fe que nos hicimos nosotros mismos, una creencia que nosotros mismos nos hicimos, van a venir igual los vientos, las dificultades, los problemas. Y como dice la palabra del Señor, será grande la ruina de esa casa. Será grande la ruina de ese creyente. Cuando vienen los problemas, las dificultades, y nuestra fe es algo humano, algo que nosotros nos hicimos a una idea. Cuando vienen las dificultades, salimos disparados para todos lados, dejamos lo que tenemos que hacer. Cuántas cosas no nos acontecen, cuántas cosas no nos pasan cuando estamos en una fe humana. Si tenemos que traicionar nuestra familia, traicionamos a nuestra familia. El hombre es así. Si tenemos que hacer cosas malas, terminamos haciendo. Si tenemos que hurtar, porque quizás no llegamos a fin de mes, y estoy poniendo un ejemplo del diario vivir nuestro. Somos hijos del Señor, pero y si tenemos que hurtar algo en nuestro trabajo para llegar, lo hacemos, porque nuestra fe no está edificada en la presencia del Señor. Esa fe no está edificada en la presencia del Señor. La fe que está edificada en la presencia del Señor y que nosotros guardamos nos va a llevar a llegar a fin de mes sin tener que hacer nada incorrecto, nada que el Señor no nos mande a hacer. Y como ese ejemplo, muchísimo, como obreros del Señor, cuando nuestra fe es humana, andamos buscando excusa para no hacer las cosas. Andamos buscando excusas para dejar nuestro ministerio. Andamos buscando culpables en los demás para dejar todo de lado. Y encima nos sentamos en el sillón de los acusadores a acusar a los demás. Cuando somos llamados a la obra del Señor, a trabajar en la obra del Señor y no edificamos nuestra fe en la presencia del Señor, es un problemón. Es un problemón, mis amados hermanos. Porque no estamos desarrollando nuestra fe en la presencia del Señor. Cuando no desarrollamos nuestra fe en lo que el Señor habla, en lo que el Señor nos da, y desarrollamos la fe en nuestros principios, y cuando no estemos de acuerdo en cómo se hacen las cosas aquí o allá, vamos a abandonar todo, vamos a dejarlo todo. Porque nuestra fe está en la sabiduría humana, en el poder humano. Y cuando no estemos de acuerdo con mi hermano, cuando no estemos de acuerdo con los líderes de nuestra institución, de nuestra iglesia, y abandonamos todo. Abandonamos todo, dejamos todo. Hombres de Dios, llamados del Señor, con llamamiento santo de parte del Señor, le han dado su espalda al Señor por no edificar su fe en la presencia del Señor, por edificar su fe en sus propios pensamientos, en sus propios razonamientos, en lo que ellos mismos juzgaron, en lo que ellos mismos interpretaron. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un rato: cuando nosotros nos introducimos a la presencia del Señor con corazones sinceros y humildes, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. Cuando nosotros nos introducimos, el Señor tiene que corregirnos, el Señor tiene que cambiar nuestros pensamientos. La mayoría de las veces, me acuerdo, mis hermanos, hace unos tiempos atrás estaba pasando un momento muy complicado de mi vida, muy complicado. Creo que esto fue hace como 3 años aproximadamente. Yo ya estaba en el camino del Señor, ya el Señor por su misericordia me había llamado a su presencia. Yo ya había aprobado ese maravilloso sentir del Espíritu Santo en mi vida. Ya el Señor me había enamorado de su Espíritu Santo. Y me pasó que estuve pasando por un tiempo difícil, complicado, y me llegué a asustar. Y un día, orando en la presencia del Señor, le pedí, por favor le pedí al Señor, que yo no quería volver atrás. El Señor me sacó de lo vil, de cosas muy difíciles, y jamás tengo la intención de volver a de donde el Señor me sacó. Aquí quiero estar en la presencia del Señor hasta que el Señor me venga a buscar.
Y bueno, pero en ese tiempo mi fe, perdón, mi fe fue golpeada muy duramente. Y orando en la presencia del Señor en un momento completamente mi corazón quebrantado, lleno de lágrimas, le pedí al Señor que por favor no permita que yo me suelte de Él, porque no quería yo volver atrás. Señor, lo único que te pido, Señor, que yo no quiero volver atrás, Señor. Señor, no permitas que me suelte de tu mano. No permitas que me suelte de ti, Señor. No permitas que vuelva atrás, Señor. Yo no quiero volver atrás, Señor. Sé que la estoy pasando difícil. Sé que la estoy pasando mal, Señor. Sé que estoy dolido. Sé que estoy hecho 1000 pedazos por dentro, Señor. Pero no permitas, una cosa te pido, Señor. No permitas que me suelte de tu mano. Y allí recibí la inyección para edificar mi fe. Allí recibí una revelación del Espíritu Santo para mi vida. Allí recibí lo que estaba necesitando mi fe para volver a tomar ánimo. Allí mi fe recibió el combustible del Señor. Allí mi fe recibió el ánimo del Señor, el crecimiento de parte del Señor, para levantar mi fe en ese momento, porque recibí una palabra de parte del Señor para mi vida, porque el Señor en ese momento habló a mi vida y me tuvo que corregir. Me dijo: no sos vos el que me tiene de mi mano. Me dice: no sos vos el que está sujeto a mi mano, soy yo el que te tiene sujeto con mi mano. Y ahí, mis amados hermanos, el Señor me corrigió. Allí mi fe fue sanada, fue fortalecida. Salí con una nueva visión de parte del Señor, con un nuevo poder en mi corazón, en mi espíritu. Mi fe fue levantada en ese momento, fue restaurada por la palabra del Señor, por la corrección que el Señor hizo a mi vida. Yo le decía: Señor, no permitas que que me suelte de ti. Y el Señor me corrigió: no sos vos el que me sostiene, soy yo el que te sostengo. Y ahí comprendí, mis fuerzas se acababan, mis fuerzas no existían más, iba a terminar cayendo si yo dependía de mi esfuerzo humano. Ahí comprendí que no iba a caer, porque las fuerzas del Señor no se terminan nunca, porque el poder de Dios no se termina nunca. Por eso, mis amados hermanos, cuento de testimonio esta bendición que el Señor me dio, para que sepamos, la mayoría de las veces que vayamos a la presencia del Señor, el Señor quizá tenga que corregir nuestro pensamiento, tenga que así construir, edificar nuestra fe, tenga que sanar nuestra fe, tenga que fortalecer nuestra fe, pero eso se hace en la presencia del Señor. Si yo no iba a la presencia del Señor, posiblemente me pase lo que le pasó a Job. El Señor me iba a mirar cómo yo andaba mal, triste, con amargura, porque por mi propio pensamiento, por mi propio discernimiento, yo creía una cosa, hasta que me agarró el Señor y así Él me corrigió y me demostró completamente lo contrario a lo que yo pensaba. Debemos, mis hermanos, amigos, familiares, y sobre todo los obreros de la casa del Señor, debemos ir a la presencia del Señor en humildad, siempre en humildad, con verdad. Señor, habla a mi vida, Señor. Señor, corrígeme, Señor. Nosotros no somos sobrenaturales, no hemos, ¿cómo poder explicarlo? No somos iguales al Señor, como para no necesitar ir a buscar los consejos, la sabiduría de lo alto. No ir a buscar el consejo, la guía del Espíritu Santo, que el Señor incluso nos dijo que Él nos guiará a toda verdad. El guía, el que te lleva a un lugar que no conocemos. Por eso digo, de la humildad, debemos ir en humildad al Señor. No mostrar humildad, vamos a hacer las cosas por nuestro propio entendimiento, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio camino. Pero allí vamos a edificar la fe en nuestra sabiduría humana. Y cuando vengan las dificultades, los problemas, los vendavales, allí se manifestará lo que hicimos con nuestra fe. En dónde la edificamos, cómo la edificamos. Somos llamados, mis amados hermanos, obreros del Señor. Él nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe.
Él no te ha llamado a darle la espalda. Él no te ha llamado a que tú le niegues tu vida. Él te ha llamado a ser participante de estas bendiciones maravillosas, de estas bendiciones. Él te ha llamado para compartir en tu vida los inmensos tesoros de la gracia del Señor. Él no nos ha llamado a discernir las cosas por nuestro propio entendimiento. Él nos ha llamado a que Él edifique la fe en nuestra vida. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, tiene que venir de la presencia del Señor. Tiene que estar edificada nuestra fe en la presencia del Señor. Y podemos nosotros buscar al Señor en todo tiempo, no solamente cuando venimos a nuestra reunión, no solamente cuando venimos a la casa del Señor aquí en Identidad Pentecostal, que de paso aprovechamos e invitamos a todos nuestros amigos, familiares, conocidos, que puedan venir a participar de nuestras reuniones, como lo venimos anunciando, domingos a las 10 y 18 horas, tenemos 2 servicios el día domingo, lo esperamos, cualquiera de esos horarios pueda venir y aquí lo vamos a recibir con la bendición, con el gozo, la alegría de poder verlos aquí en la casa del Señor, y el Señor los va a recibir maravillosamente. Los invitamos a participar de ello. Y nosotros, mis amados hermanos, edifiquemos la fe en la presencia del Señor, no solamente cuando venimos a nuestro servicio de domingo, no solamente, sino que busquemos en todo tiempo la presencia, la relación, la conexión con el Espíritu Santo que Él nos ha dado un día, para que esa fe esté viva, para que esa fe esté allí presente. Hemos visto en el capítulo anterior que la palabra del Señor dice, es pues la fe, y hablábamos de la palabra es, un verbo, una acción en tiempo presente para hoy, mi hermano. Edifiquemos la fe en el Espíritu del Señor. Edifiquemos la fe en la presencia del Todopoderoso, en lo que Él habla de nosotros y no en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. En cómo Él nos mira y no cómo nos miramos nosotros. En cómo Él piensa de nosotros y no cómo nosotros mismos pensamos de nosotros. A veces somos muy duros con nosotros mismos. No nos damos tiempo de que el Señor nos transforme, de que el Señor nos convierta. No guardamos la fe para esperar en la gracia del Señor la manifestación, el obrar del Señor en nuestra vida, en que Él nos convierta, en que Él santifique nuestra vida, en que Él nos vaya santificando, sino que de entrada al mínimo error que tenemos, bueno, listo, ya le tengo que dar la espalda al Señor, porque no puedo estar así delante de la presencia del Señor. Edifiquemos nuestra fe en lo que dice el Señor. Y enseñémosle, nosotros que somos padres, enseñémosle a nuestros hijos a edificar su fe en la presencia del Señor. A edificar su fe en lo que el Señor habla de eso y no en lo que diga el mundo, no en lo que digan las personas, no en lo que diga la realidad, no en lo que ellos mismos piensen de ellos mismos. Enseñémosle a nuestros hijos que tenemos un Dios grande, todopoderoso, que tiene poder para hacernos guardar nuestra fe, que tiene poder para llevarnos por la fe a los maravillosos tesoros de la gracia que Él ha comprado con su sangre preciosa así en la cruz del Calvario. Enseñémosle a nuestros hijos, transmitámosle a nuestros hijos el espíritu de fe, así como Abraham se lo transmitió a Isaac, como se fueron transmitiendo a Jacob, y así sucesivamente en la presencia del Señor, porque fue una promesa del Señor, porque fue una palabra del Señor. Y así el Señor tiene promesa y palabra para cada uno de nosotros. Y para usted, jovencito o jovencita que sigue nuestras transmisiones, el Señor también tiene palabra a futuro para usted, también tiene bendiciones para usted. Vaya a la presencia del Señor. Guarde la fe en la presencia del Señor. Combata por su fe. Pelee por su fe en la presencia del Señor. Porque una cosa es lo que el Señor dice y otra cosa es lo que nos acontece en este mundo terrenal. Una cosa es lo que el Señor nos ha dicho que va a suceder para el desarrollo de nuestra fe.
Y quizás vengan las dificultades, los problemas a golpear allí, pero si nosotros estamos allí completamente seguros, como Abraham, que dice que él estaba completamente seguro que el que le prometió era poderoso aún para dar vida de entre los muertos, mis amados hermanos. Esa es la fe que el Señor está preparando para su pueblo, está preparando para nosotros. La fe, la convicción, es esa convicción inamovible que va a estar en nuestro corazón, esa convicción innegociable que va a estar dentro de es lo que el Señor pretende de su pueblo, para que podamos tomar todo lo que Él ha preparado, no solamente para nosotros, sino para en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra salud, en nuestra familia, en nuestras descendencias, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para aquellos que le aman, pero se reciben por el Espíritu del Señor. Edifiquemos nuestra fe en la presencia del Señor. Oramos desde aquí, desde Identidad Pentecostal, por cada uno de todos ustedes. Oramos que así sea, mis amados hermanos, que edifiquemos nuestra fe en el poder de la presencia del Señor. Que sea esa fe guardada, amada, cuidada, valorada, porque ella es la que nos va a llevar a los maravillosos tesoros de la gracia del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Los esperamos todos los domingos a las 10 horas y a las 18 horas aquí en Identidad Pentecostal. Nuestra dirección es Labardén 290 de la ciudad de José Cepaz. Igual puede comunicarse por nuestras redes sociales, por la página de Identidad Pentecostal de Facebook, y allí nuestros administradores van a estar brindándole toda la información que usted necesite para poder llegar a recibir también esta bendición que un día el Señor nos ha dado a nosotros, y hoy queremos compartir con usted para que usted pueda desarrollar su vida en la presencia del Señor. Los saludo desde este lugar. Dani Coria es mi nombre. Señor los bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Chao.